¿cuál es la forma más rápida de arruinarle la vida a una persona? Metiéndose con su sexo. La confusión sexual. Incluso, vamos a ver, personas que han sufrido abusos sexuales, eso es irrecuperable. Eso es irrecuperable. Personas que han sufrido, y mucho más cuando han sido niños. Son personas que lamentablemente... Por el resto de su vida. Y eso lo vemos todos los días en la iglesia. El sexo es algo tan íntimo, tan sagrado, que ahí hay un punto débil. O sea, puede ser un punto fuerte cuando se vive bien y puede ser un punto débil cuando... Fuera de orden hace daño. Exactamente. Y entonces, la niñez hace mucho daño. Entonces vamos a hacer un ejemplo, un paralelismo. Supóngase usted que usted tiene una hija de 13 años y nota que su hija cada día está más flaca, y su hija ahora es piel y hueso. Y empieza a notar que su hija, cada vez que come, en verdad no come, está tirando la comida, o cada vez que come, al ratito se va al baño, se mete los dedos y vomita lo que come. Su hija tiene un problema, que es que cuando se está mirando al espejo, ella se nota de 130 kilogramos, pero en verdad tiene 35 kilogramos. Ahora, todos estaríamos de acuerdo que esa niña tiene un problema de autopercepción. Ella se está autopercibiendo en desacuerdo con su realidad. Seríamos todos unos locos si le dijéramos a esa niña, en efecto, estás muy gorda, vení que vamos a hacer una liposucción. Vení que vamos a hacerte una dieta y con esa dieta te vamos a reducir todavía más el peso, porque si vos te sentís de 130 kilogramos, pues entonces tenés 130 kilogramos. Seríamos todos unos locos. Vos te sentís. Exactamente. Si vos te sentís, entonces es lo que sos. Ahora bien, salgamos del ejemplo del peso y la comida y pasemos al ejemplo de la sexualidad. ¿Por qué se les está diciendo a los niños en el colegio, que lo que ellos sienten es lo que son? Exacto. ¿Por qué les están diciendo que la verdad de la sexualidad está en la autopercepción y no en su realidad biológica? Bienvenidos al podcast de Frank López. Hoy tenemos un programa muy especial y yo sé que va a ser un tema muy informativo, muy controversial, pero muy necesario de hablar hoy en día. Con nosotros está un invitado de lujo, alguien que yo admiro. He podido leer sus libros y la verdad que aprendo muchísimo de él. Démosle la bienvenida a Agustín Laje. Bienvenido, Agustín. Gracias, Frank. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme y qué gusto poder estar cara a cara, porque he estado en algún espacio tuyo, pero a través de internet, y ahora poder conocerte personalmente es un honor. Gracias. El honor es nuestro. O sea, quiero decirte que te admiramos, apreciamos lo que estás haciendo muchísimo y es tan importante lo que estás haciendo y es hora de que las personas que pensamos como tú lo digamos abiertamente como tú. Yo pienso que el tiempo de escondernos, sobre todo nosotros, la gente de fe, la gente que creemos en los valores morales y en los principios bíblicos, no podemos callar. Y quiero decirte que tú nos inspiras a eso. Bueno, qué bueno poder generar algún efecto positivo con un trabajo difícil. Difícil porque es un trabajo a contracorriente. Es un trabajo que te reporta ataques por todos lados. Entonces ver que uno arroja semillas y que algunas semillas terminan dando frutos, eso es espectacular. Yo creo que estás dando mucho fruto, Agustín, te lo digo y lo he podido ver. El libro anterior, el programa que hicimos anterior, me gustaría empezar ahí. Sí, claro. La batalla cultural. Tengo entendido que fue un bestseller. Sí. Acá en Estados Unidos estuvo en las listas de mayor venta a nivel nacional. Sí. Y en otros países también. Así es, también a través de la cadena Amazon, por ejemplo, ha estado entre los más vendidos. Ha sido de los libros más vendidos de la Feria del Libro de Colombia, Bogotá. Ha sido el libro más vendido o de los más vendidos de la Feria del Libro de Buenos Aires y de la Feria del Libro de Guadalajara, que son tres de las ferias más importantes del libro de toda América Latina. Es aparte un libro invendible. Eso es lo que hace especial que haya tenido ese resultado, porque es un libro de más de 500 páginas. Es un libro de
ciencia política o de sociología política. Muy bueno. Vamos a decir la verdad, es un poco denso. Es un libro un poco denso que apuesta a que el lector se comprometa en su propia formación con una lectura que puede demandar y puede a veces generar frustración en el público lector. No es un libro ágil, fácil de leer, fácil de vender, pero a la gente le ha interesado. Sí. Y en ese sentido nos ha sorprendido tanto a quien lo escribió, yo, como a la editorial, que no esperábamos que tuviese tanta acogida. Pues yo lo recomiendo, aunque hoy vamos a hablar del nuevo libro, pero si usted no tiene La Batalla Cultural, cómprelo. Lo recomiendo, yo lo he leído, extraordinario. Habla con una claridad y la realidad de lo que estamos viviendo y el peligro de ignorar esa realidad. Así que búsquelo, La Batalla Cultural. Te has convertido en un bestseller author, como dicen los americanos. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Y hoy nos vienes a presentar tu nuevo libro. Sí, hace una semana salió. Una semana, Generación Idiota. Idiota. Así se llama, Generación Idiota. Es un título provocador. Sí, háblame de eso. Es un título aparte engañoso. Es engañoso a propósito. Porque mucha gente va a tener dos reparos con el título, que yo quiero generar además. El reparo de, bueno, pero ¿por qué se mete contra una generación? ¿Por qué se mete contra los jóvenes? ¿Y quién te dijo que hablo de los jóvenes? El libro no te está diciendo la generación joven es idiota. Ajá. ¿Quién te dijo que generación idiota necesariamente estoy apuntando a los jóvenes? Ya voy a explicar por qué. Y el otro reparo que se puede tener con el libro es ¿por qué es tan agresivo? ¿Por qué está insultando con la palabra idiota? ¿Y quién te dijo que la palabra idiota necesariamente es un insulto? Son dos preguntas que hasta no leer el libro a uno le cuesta entender, pero voy a hacer la explicación. Explícame por qué. Sí. Porque a mí me enseñaron que la palabra idiota era un insulto. Sí, pero tiene un significado mucho más profundo en verdad cuando uno rastrea la etimología de la palabra. La etimología es de dónde viene una palabra. Ajá. Y uno va a llegar a los antiguos griegos, a Platón en la República, por ejemplo, donde Platón utiliza la palabra y utiliza sinónimos también para referirse a aquellas personas que, pudiendo tener participación política para la conformación del orden común al cual se van a tener que sujetar, les guste o no, sin embargo esas personas deciden quedarse en sus casas, encerrados, al margen de toda discusión pública. Y a esos, dice el propio Platón, dice, no se los tiene en estima. Es muy interesante, no se los tiene en estima, porque rechazan la libertad. ¿Por qué rechaza la libertad aquel que no tiene participación pública? Porque los griegos tenían una concepción de libertad bastante distinta de la nuestra. Para nosotros, ser libre es hacer lo que se nos antoje la gana. Libertinaje. Por ejemplo, ahora para el griego antiguo, ser libre significaba poder participar en la edificación del orden común, porque en el orden común se establecen reglas, normas, a las cuales todos nos terminamos sujetando. Si yo puedo participar en la conformación de esas normas y reglas a las cuales nos vamos a sujetar todos, pues yo seré más libre, porque voy a tener voz y voto en la conformación de esas reglas y de esas normas. Entonces, aquel que pudiendo participar, sin embargo, decide quedarse en su casa mirándose el ombligo, es un idiota, dicen los griegos. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Podemos definir que la intención tuya es describir un grupo de personas de lo que está pasando hoy en día, de diferentes edades, que están como encantados, hipnotizados, exactamente, programados. Están, y perdón por la palabra, pero insisto, ya van a ver cuando lean el libro que obviamente hay un juego con un doble sentido, pero en definitiva lo que estamos diciendo es, hay dispositivos de idiotización, hay dispositivos que generan en mí un retraimiento, generan en mí la necesidad de estar 4 horas por día con un celular haciendo así en la pantalla, mirando cómo bailan otras personas frente al celular, mirando qué es lo que comen las otras personas, o peor aún, mirando la hipersexualización descontrolada donde los likes fluyen allí donde alguien muestra, por ejemplo, en ropa interior. Por ejemplo. Y eso está comenzando a muy temprana edad.
cada vez más, y ahí viene el otro aspecto del título del libro. ¿Quién es la generación idiota? En verdad no hay una generación idiota, hay una transgeneración idiota. Así como en el campo de la sexualidad lo que hemos visto en los últimos años es un momento transexual, estamos viviendo momentos transexuales en el sentido en que se está desdiferenciando a los sexos, o sea, los hombres cada vez se parecen más a las mujeres y las mujeres cada vez se parecen más a los hombres, y celebramos mediáticamente a aquel hombre que se disfraza de mujer, y celebramos a Bad Bunny porque Bad Bunny se da un beso con un hombre en el escenario a pesar de ni siquiera ser homosexual, pero se convierte en el gran representante de una nueva masculinidad no tóxica porque aparece en un videoclip con senos incrustados a través de Photoshop. Bueno, así como eso estamos viviendo en el campo de la sexualidad, en el campo de la edad estamos viviendo un momento transetario. Esto significa cada vez es más difícil diferenciar a las generaciones. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados con que los más chicos, que los niños, adquieran un estadio adolescente antes de la cuenta. Estamos obsesionados con meterles sexo en la cabeza, hablarles de género en la escuela, hacerlos partícipes de discusiones en las cuales ellos no tienen la edad para hacerlo. Reducimos el consentimiento sexual cada vez más en los distintos países de Occidente. Ya hay países de Occidente donde a los 13 años uno puede tener legalmente relaciones sexuales. O en España, los gobernantes españoles están diciendo los niños tendrían que tener sexo con quien ellos quieran. Con quien ellos quieran incluiría también adultos, niños. O sea, estamos generando en la niñez una aceleración hipersexualizada de ese estadio de la vida que los eleva rápidamente a una condición adolescente a pesar de que tengan 8 años. Y al contrario, quienes están arriba, que ya han pasado la adolescencia, empiezan a sentir también la necesidad de parecerse a los adolescentes para mantenerse cool, para estar en la onda. Hablemos de los niños. Sí. En el caso de los niños, la generación idiota son los padres que permiten que esos niños estén expuestos a esa perversión sexual. Sí. No son los niños, no la generación de los niños. No, porque el niño es indefenso. A ver, dentro de la generación idiota no hay padres. Ese es el gran problema. Hay amigos. En la figura del padre amigo es una figura adolescéntrica porque el padre ocupa tradicionalmente un lugar de autoridad, de disciplina, de educación sobre su cría. Y ese es el orden de Dios. Claro, exactamente. Eso es lo que produce vida, eso es lo normal. Eso es, aparte de la naturaleza propia de la familia, que es una estructura jerárquica. Sí. En una familia, ¿cómo distinguimos una familia de un grupo de amigos? Porque un grupo de amigos es horizontal. Exacto. La familia es vertical. No hay autoridades. Y porque tiene funciones distintas. La familia tiene muchas funciones, se supone. El problema es que las ha estado perdiendo. Se supone que, mira, estamos en los Estados Unidos ahora. Los sociólogos de Estados Unidos a principios del siglo XX, como Ogburn, por ejemplo, encontraban que en la familia norteamericana había una serie de funciones que te las comento muy rápidamente a ver si todavía existen. Función educativa. La familia educaba a los llegados a este mundo. Una función de protección, función económica, mantener económicamente, función religiosa, el conocimiento religioso empieza en la casa. Una función afectiva. ¿Qué ha quedado de todo eso? Y la familia es la que pone la identidad a las nuevas generaciones. Claro. No es la escuela, no es el gobierno y no es la cultura, como tú dices en el libro. El problema es la familia. El problema es que cuando uno sigue el curso del pensamiento sociológico aquí en Estados Unidos, por ejemplo, va a llegar ya hacia fines del siglo XX y se va a encontrar con que los sociólogos empiezan a decir otra cosa. Empiezan a decir, no, mire, la familia, nos olvidemos de todas esas funciones. La familia es simplemente un grupo de afecto. Ahora, grupos de afecto pueden haber muchos. Un grupo de afecto puede ser un grupo de compañeros de trabajo que comparten una salida a tomar un café. Un grupo de afecto puede ser un grupo de amigos. Cuando redujeron la familia a la única función de ser un grupo de afecto, mutilaron el propio afecto familiar, porque el afecto familiar se anclaba en el cumplimiento de las demás funciones. El afecto filial, por ejemplo, estriba, o sea, el afecto del
niño respecto del padre no es el afecto de un amigo, es un afecto de una persona que admira a la otra, que sabe que la otra persona está allí para hacerle bien, para enseñarle cosas de la vida, pero cuando el padre deja de enseñarle cosas de la vida, deja de comunicarle su fe, deja de educarlo, de proveerlo, porque ahora el proveedor es el Estado. Exacto. Deja de protegerlo porque vos no podés proteger a tu familia. Si te entran a robar a tu casa y están por matar a tu mujer, pues vos no hagas nada porque ni siquiera podés tener un arma. Yeah. Entonces, ¿qué te quedó? Nada. Entonces, eso es una gran trampa en la que hemos caído. Pensar que la familia era simplemente un grupo afectivo. La familia es un grupo, es el único grupo de la sociedad, donde por regla general sus miembros estarían dispuestos a dar la vida por los otros miembros. Claro, no sí. hay ningún otro. ¿Dónde hay que tus compañeros laborales van a dar la vida por vos? Ni siquiera en un ejército. Por eso los ejércitos condecoran a los héroes como excepciones, porque no han seguido la regla general de sálvese quien pueda. Han subvertido la regla general. Ahora, en la familia, un padre está dispuesto a poner el pecho y que lo maten a él antes que maten a cualquier miembro de su familia, y un hijo está dispuesto a ponerle el pecho para que lo maten a él antes que a su madre. Eso no existe en ningún otro grupo familiar. Pero a la hora de educar a los hijos, ¿qué pasa? ¿Se olvidó? Se olvidó la importancia de la familia. Ese es un tema que yo trato en el libro. Pero es que la familia es lo más importante, porque de acuerdo a la familia será la nación, de acuerdo a la familia será la iglesia. Sí. De acuerdo a la familia será la iglesia de esa nación, y de acuerdo a la familia será esa nación. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo esos sociólogos se salieron con la suya? ¿Por qué dejamos que ellos establecieran eso como algo normal y algo bueno? ¿Qué pasó? Bueno, muchas cosas pasaron. Por un lado, los políticos impusieron la idea de que la familia a priori no está capacitada para enseñarles a sus hijos muchas cosas. So, tú me estás diciendo que todo esto ha sido una agenda política. Sí, lo ha sido. Ha sido una agenda política. Qué interesante. Ha sido una agenda política, porque las familias fuertes generan sociedades fuertes, como usted dijo. Y eso no es un cliché, no es un eslogan, es que acá están los estudios. Yes. Acá están los estudios que son muy interesantes. Cuando uno compara, por ejemplo, vamos a hablar de... Y ya voy a ir al punto, pero esto es importantísimo. Vamos a ver, por ejemplo, delincuencia juvenil. Hay muchas más probabilidades que un joven termine en casos de delincuencia, termine siendo un delincuente juvenil cuando proviene de una familia disfuncional. Sí. Es mucho más probable que una adolescente termine embarazada cuando viene de una familia disfuncional. Sí. Es mucho más probable, sociológicamente hablando, son estadísticas que están en el libro. Es una realidad. Es una realidad. Es mucho más probable que el joven termine en drogas cuando viene de una familia disfuncional. Es mucho más probable que el joven, incluso el niño, termine fracasando escolarmente y académicamente cuando proviene de una familia disfuncional. ¿A qué llama una familia disfuncional? Básicamente a no tener a mamá y a papá en la casa. Yeah. Y que obviamente, porque también puede estar mamá y papá en la casa, pero generar una situación de violencia familiar que también entraría en familia disfuncional. De alcoholismo. O que no trabajan. Exactamente. Ahora, familias fuertes generan individuos y ciudadanos fuertes. Yeah. Entonces, la pregunta es esa. ¿Esto ha sido un plan deliberado? Yo creo que sí, porque idiotizando a la gente es más fácil manipularla. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso muy actual. Se ha decretado, se ha impuesto la idea, así como así, de que la familia no está capacitada para educar sexualmente a sus miembros. Y yo me pregunto, ¿y de dónde vinieron los miembros de la familia? Exacto. Es decir, ¿tan tonto es papá y mamá como para no poder educar a sus hijos en materia sexual? Y tan tontos somos nosotros, y perdón por la palabra, pero no encuentro otra, tan tontos somos nosotros que pensamos que el político, que ni siquiera es capaz habitualmente de educar a sus propios hijos, va a educar a los nuestros. Exacto. Y más con una agenda. Y más con una agenda que ni siquiera es educacional, es adoctrinante. Exacto. No tiene, cuando a vos te dicen el colegio te va a dar educación sexual, en verdad lo que te van a dar es ideología de género, disfrazada con el nombre de educación sexual. ¿Por qué hace tanto daño que nosotros permitemos, se dice así, permitamos que a nuestros hijos en las escuelas le enseñen educación sexual? ¿Por qué? Porque yo quiero usar este programa para despertar a las papás y a las mamás
que se activen a proteger a tus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué hace tanto daño? ¿Por qué hace tanto daño que confiemos en un gobierno, que confiemos en un sistema de educación para enseñar supuestamente a nuestros hijos, cuando en realidad, quiero decirte, la realidad es que no están enseñando, están endoctrinando? ¿Por qué? Lo voy a responder con una pregunta. ¿Cuál es la forma más rápida de arruinarle la vida a una persona? Metiéndose con su sexo. La confusión sexual. Incluso, vamos a ver, personas que han sufrido abusos sexuales, Sí. eso es irrecuperable. Sí. Eso es irrecuperable. Personas que han sufrido, y mucho más cuando han sido niños. Sí. Son personas que lamentablemente, Por el resto de su vida. por el resto de su vida. Sí. El Y eso lo vemos todos los días en la iglesia. El sexo es algo tan íntimo, tan sagrado, Yes. que ahí hay un punto débil. O sea, puede ser un punto fuerte cuando se vive bien y puede ser un punto débil cuando... Fuera de orden hace daño. Exactamente. Y en Entonces, la niñez hace mucho daño. vamos a hacer un ejemplo, un paralelismo. Supóngase usted que usted tiene una hija de 13 años y nota que su hija cada día está más flaca, y su hija ahora es piel y hueso. Y empieza a notar que su hija, cada vez que come, en verdad no come, está tirando la comida, o cada vez que come, al ratito se va al baño, se mete los dedos y vomita lo que come. Su hija tiene un problema, que es que cuando se está mirando al espejo, ella se nota de 130 kilogramos, pero en verdad tiene 35 kilogramos. Ahora, todos estaríamos de acuerdo que esa niña tiene un problema de autopercepción. Ella se está autopercibiendo en desacuerdo con su realidad. Seríamos todos unos locos si le dijéramos a esa niña, en efecto, estás muy gorda, vení que vamos a hacer una liposucción. Vení que vamos a hacerte una dieta y con esa dieta te vamos a reducir todavía más el peso, porque si vos te sentís de 130 kilogramos, pues entonces tenés 130 kilogramos. Seríamos todos unos locos. Vos te sentís. Exactamente. Si vos te sentís, entonces es lo que sos. Yeah. Ahora bien, salgamos del ejemplo del peso y la comida y pasemos al ejemplo de la sexualidad. ¿Por qué se les está diciendo a los niños en el colegio, que lo que ellos sienten es lo que son? Exacto. ¿Por qué les están diciendo que la verdad de la sexualidad está en la autopercepción y no en su realidad biológica? ¿Por qué un niño que tiene 10 años, 11 años, al decir que pertenece al otro sexo, lejos de tratar de generar una autopercepción correcta respecto de su realidad, que su cuerpo está sano, que su sexo existe objetivamente, ¿por qué en lugar de trabajar para una aceptación de lo que es la realidad biológica, estamos trabajando en pos de una autopercepción que está equivocada a través de hormonas? Porque claro, lo que sigue es lo siguiente. Ellos te dicen, la autopercepción es la que define tu identidad, pero a la hora de coagular esa identidad vamos a meternos con tu cuerpo, porque ahora te voy a dar bloqueadores hormonales, después te voy a dar hormonas sintéticas que tu cuerpo no genera, de las cuales te vas a hacer dependiente, y después vamos a pasar un quirófano a hacerte una cirugía irreversible. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el peligro? El peligro está en la integridad psicológica y física de tu hijo. Y no solamente eso, cuando permitamos, eso es excelente, Agustín, pero cuando permitimos que le indoctrinen de esa manera, el mensaje es, tú eres tu propio Dios. Dios no te formó, Dios no te creó, te creas tú, te formas tú. O sea, es un mensaje de rebelión al Creador. Mira, estaba buscando algo recién que lo quiero leer, está citado en el libro Generación Idiota, y es un poema que les hacen leer a los niños en Argentina, y que tiene que ver con esto que usted está diciendo. Dice, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXI ni H2O. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa del besar. Y tendré una teta obscena de la luna, más perra en mi cintura. Sí, unas cosas que no las puedo decir ahora, pero son muy sexuales. Eso es en la escuela. Pero eso es en la escuela. Pero dice, y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear. ¿Quién está escribiendo esto? Un travesti.
Un travesti y lo están doctrinando las escuelas de Argentina. Dice exactamente, otro nuevo título que cargar: baño de damas, de caballeros o nuevos rincones para inventar. Yo transpirada. Entonces, esto es lo que les están dando las escuelas de Argentina, donde les están diciendo, vos sos tu propio creador. O sea, esto tiene evidentemente una raíz teológica que es innegable. Y en el momento que tú dices, vos sos tu propio creador, ya el mismo Satanás eres tu dueño. Sí. El mismo Satanás. Perdiste la noción y el temor de un creador, por lo tanto, estás a la merced de huestes de maldad que existen en este mundo a nivel espiritual también. Es muy interesante eso. Pero los padres no pueden permitir eso, Agustín. No. ¿Qué están haciendo los padres en Argentina de eso? Bueno, a ver, Este programa que se ve en Argentina, aconsejale, ¿qué deben hacer? como en todo, hay padres que despiertan y hay padres que se quedan durmiendo. ¿Por qué es tan mal que el padre se quede durmiendo? Está mal porque está en juego su hijo. O sea, yo entiendo que para un padre lo más preciado en la vida es su hijo. Y acá hay que decir algo, y es que no basta con la voluntad. La voluntad de decir, bueno, yo ya sé que acá están metiéndose contra mi hijo, yo porque tengo mera voluntad voy a salvarlo de esta situación. No. La mera voluntad es importante, pero ahí falta también la inteligencia. Y es darse cuenta que nadie puede dar aquello de lo que carece. Por lo tanto, si en la familia no podemos educar a nuestros hijos para que resistan a estos procesos de idiotización, quizás el problema está en que nosotros en primer lugar no nos hemos educado para hacerlo. Es decir, vamos a ver, hay muchos padres de familia que se escandalizan porque sus hijos terminan votando a socialistas en América Latina. Y la gran pregunta que yo les hago es, ¿y ustedes educaron políticamente a sus hijos? Exacto. No, bueno, es que yo no sé nada de política. Bueno, la información es gratuita. O sea, los valores. Y los valores. Porque al tú enseñarle a tus hijos valores, automáticamente estás poniendo en ellos una sabiduría a la hora de elegir un gobierno. Exactamente, pero para eso tenés que hablar de estas cosas con tus hijos, porque si no, ¿quién termina educando a tu hijo? No solamente la escuela, los artistas de moda, Miley Cyrus, que te dice que aquí tenés que votar por Joe Biden, por ejemplo, el mundo del arte, el mundo de Hollywood, el mundo de Disney Channel. Recientemente, Agustín, en Estados Unidos se celebraron unos premios que son unos premios donde los artistas votan por otros artistas. Y fue algo escandaloso ver cómo se hizo un culto a Satanás. Lo vi. Cómo le dieron premios a los artistas transvestite por ser transvestite. Sí. A uno que era non-binary. Sí. Canciones que hablan totalmente de lo que es la perversión y la destrucción de la familia. O sea, hasta los premios Grammys, en mi opinión, han perdido toda reputación, y nosotros como padres y como líderes tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, porque mira, Agustín, y añadiendo, y quiero aprovechar de ti, cuando no estamos atentos y hacemos lo que Agustín nos está aconsejando, es lo mismo que si tu hijo tiene un cáncer y tú no lo llevas al médico. Es lo mismo que si tu hijo tiene un accidente y está desangrándose y tú no haces nada, que se desangre y se muera. Bueno, cuando te están endoctrinando un hijo, es peor que un cáncer, peor que un accidente, porque le están destruyendo su vida entera. Y lo más triste de esto, Agustín, es que cuando alcanzan a tu hijo, alcanzarán a tus nietos. Se multiplicarán tus generaciones. El tiempo de estar pasivo. Y si usted es una persona de fe, una persona que cree en la familia, usted no puede estar callado, usted no puede estar pasivo, y usted no se puede dejar intimidar por los medios, ni por los profesores, ni porque el apellido de una familia, y mucho menos por el nombre de una institución, de una universidad famosa. No nos podemos dejar intimidar. Es tiempo de proteger. Vamos a salir de la idiotez y vamos a proteger nuestra generación. Vamos a dejar de mirarnos el ombligo a nosotros mismos y ver lo que está pasando allí afuera. Esa es la propuesta. Debes escribir un libro que se llame No te mires más el ombligo. Bueno, en cierta manera apunta a eso, porque la idea es esa. La manera de dejar de idiotizarse es
dándose cuenta de lo que está pasando fuera de las cuatro paredes de mi casa, porque mis hijos no están encerrados en las cuatro paredes de mi casa. Agustín, ¿por qué el socialismo es malo? Porque no funciona. Explica. Y es una... Porque la gente dice, suena bien lindo, pastor, suena bien lindo. Ok, explícanos tú, que eres un experto, por qué no funciona. Mira, es una película muy aburrida porque ya le conocemos el final, pero apostamos siempre a tratar de cambiarle el final y el final nunca cambia. ¿Por qué? Porque la idea socialista parte de la noción de que la riqueza está dada, que la riqueza cae del cielo. Exacto. Y que es un pastel que cayó enterito, cayó ahí, eso es Que lo no que deja de tenemos, caer. y que tenemos que cortarlo en rebanadas iguales y darle a cada uno su parte del pastel. Esta es una idea que no se corresponde con lo que significa la creación de riquezas. Y es que las riquezas se crean, no caen del cielo. Y para crear riquezas se necesitan incentivos económicos. El socialismo destruye los incentivos económicos que son la base de la creación de riqueza. La idea de que él es rico porque le ha robado a él que es pobre no tiene ningún sentido en un sistema capitalista donde quizás él en verdad es rico porque ha generado un producto Una fuente o de un ingreso. servicio que es demandado por la gente que libre y voluntariamente va a intercambiar, A comprar. a comprarlo. Entonces ahí empezamos a ver que, mira, no, en verdad no es que el pastel se cayó del cielo, en verdad es que hay gente que está creando riqueza, está tratando de satisfacer las demandas de la sociedad, y las personas que dan en el clavo a la hora de satisfacer las demandas de la sociedad son las que más retribución tienen, porque el dinero es información. El dinero está informando qué es lo que quiere la sociedad. Cuando sale un celular con una cámara, y antes nadie se hubiese imaginado que los teléfonos podían filmar, el dinero fue a parar a aquellos que tuvieron la magnífica idea de sacar un celular con una cámara. Allí nadie fue a ponerle una pistola en la cabeza a nadie para decirle anda a darle tu dinero. En cambio, el socialismo es un sistema basado en la violencia, porque el socialismo necesita que una autoridad que monopoliza los instrumentos de fuerza física de un Estado se dedique a igualar a los demás, entendiendo que la riqueza ha caído del cielo y que necesitamos distribuirlas en partes iguales. Pero al distribuirlas en partes iguales, yo estoy socavando, estoy aniquilando esos incentivos que hacen que yo quiera producir algo nuevo, que yo quiera servir a las demandas del público. Vamos a suponer, Juan gana 10 y Pedro gana 6. Yo ahí, en una visión socialista, tengo un problema, que tengo desigualdad. Uno es rico y el otro ganó 6 nada más. Entonces, ¿qué te dice la mentalidad socialista? Ahí hay una injusticia. Juan es rico porque Pedro es pobre. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Hay que sacarle 2 a Juan para darle 2 a Pedro y igualarlos en 8. Pero ¿qué pasa? El mes que viene, Juan dice, ¿para qué voy a trabajar para ganar 10? Si en definitiva va a venir el socialista de turno, me va a quitar 2 para darle 2 a alguien que no ha trabajado en esto. Entonces ahora voy a trabajar para ganar 8, que es lo que me quedó el mes pasado. Cuando yo trabajo para ganar 8, viene el Estado y dice, pero sigo teniendo desigualdad. Ahora está ganando 8 y el otro sigue ganando 6. Vamos a quitarle 1 para dejarlos a los dos en 7. ¿Y qué va a pasar el mes siguiente? Pues entonces Juan va a decir, no voy a trabajar ni para 8, voy a trabajar para 7. ¿Qué va pasando entonces? El pastel se va contrayendo. No estoy generando riqueza, estoy limitando lo que antes existía y lo estoy reduciendo en el nombre de la igualdad. Y lo más interesante de todo es que cuando uno pone una autoridad política para hacer esa repartija, generalmente a Pedro no le llega lo que supuestamente le debe llegar, sino que se lo queda el que dice que va a igualar a los demás. Sí, porque todos ellos son multimillonarios. Todos ellos son multimillonarios. Desde los países más miserables socialistas como Cuba y Venezuela, los que están en el gobierno, todos son multimillonarios. Mire, a ver... todos viven mejor que nadie. Yo nunca voy a olvidar un número de la revista Forbes de negocios que hacen habitualmente rankings de las personas más ricas del mundo. En uno de los números de hace algunas décadas salió, por ejemplo, Fidel Castro como una de las personas más ricas del mundo. Y en efecto era el dueño de toda una isla. Sí. O, por ejemplo, la señora Cristina Kirchner acaba de ser condenada por la justicia en mi país por corrupta. Ella no puede explicar de dónde ha salido su fortuna. Yo sí lo puedo explicar y cualquiera lo sabe en Argentina. Ha salido del pueblo. Eso es tan importante que nosotros los latinoamericanos seamos sabios a la hora de elegir a políticos, y todo el que te quiere mantener te quiere controlar. Todo el que te promete
resolverte tu problema, en verdad lo que te va a complicar la vida. Sabes, acá estamos en el sur de la Florida y están llegando miles de personas diarias de Cuba, de Venezuela, de Colombia, huyéndole precisamente a los sistemas socialistas. Agustín, ¿cómo nosotros, la iglesia cristiana, dinos, aconséjanos, ¿ok? Porque en el otro programa yo te dije, aconséjanos, y me escribieron 20,000 gente. ¿Cómo usted le va a pedir consejo? Bueno, tú eres una persona que conoces el tema, tú eres una persona que viajas por todo el mundo, tú eres una persona que ha escrito, tú eres una persona que tiene título universitario. Tú como profesional, ¿qué consejo le daría a cualquier persona para evitar que nuestros hijos sean endoctrinados? Número uno. Número dos, para cuidar nuestra nación. Porque así como está la nación, nos va a afectar a nosotros. Nosotros tenemos que estar envueltos en el progreso y en el orden de nuestra nación. Tenemos que estar envueltos. Sí. ¿Qué consejo tú nos dieras? Bien, yo veo que a los cristianos les han tendido una trampa y han tenido éxito en meterlos en esa trampa. Esa trampa ha consistido en mutilar la unidad de la identidad. ¿Qué significa esto? Significa que el yo es una unidad de sentido. Yo no puedo estar mutilado y decir adentro del templo soy cristiano, pero cuando voy a votar, pues la política y la religión están separadas, entonces yo voy a votar como un no cristiano. Pero qué ignorancia más grande, Agustín. ¿Cómo es posible que eso esté pasando? Eso lo han hecho con un discurso que es el del secularismo, bien, o el del laicismo. Ese discurso, ¿qué dice? Dice, si vos sos una persona de fe, dado que nuestro Estado es laico, o sea, significa que el Estado no toma partido por una religión, se supone, vos a la hora de participar en política tenés que deshacerte de esa parte de tu yo que cree en Dios, que tiene una fe. Está muy mal. Tiene unos principios. Está muy mal, pero es que... Está muy mal. Es una generación idiota. Exactamente. Exactamente. Ahora, muchos se lo han creído. Por eso muchos dicen, no. ¿Por qué estamos hablando de política dentro de la iglesia? Porque en la política se habla de la iglesia. De hecho, la política está metida contra la iglesia hoy en día en Occidente, en casi todos lados. Más aún, ¿por qué los políticos cuando están en campaña vienen a tocar las puertas de las iglesias a pedir votos? Todos vienen a pedir sus votos. Llaman todos. Pero cuando la iglesia quiere opinar sobre algo que está pasando en la sociedad, ¿qué se le dice? No. Usted no se mete porque esto es un estado laico. Está muy mal. Porque te está mutilando tu yo. Sí. Te están generando incluso una situación casi esquizofrénica, que es que yo tengo que ser de esta forma aquí, pero tengo que ser de esta forma acá, y después en mi familia soy otra cosa. Estoy mutilado por doquier. Eso tiene que terminarse. A ver, es que en el fondo Occidente sigue siendo cristiano. El problema es que ha sido anulado, el público cristiano ha sido anulado políticamente. Pero tenemos que arreglar eso, Agustín, porque si no vamos a perder nuestras tierras. Sí. ¿Qué futuro le vamos a dar a nuestros hijos? Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Le voy a poner un ejemplo de los últimos días. En un mall muy conocido de Miami, en un mall muy conocido, un joven que tenía una camiseta que decía Jesús salva, fue expulsado del mall. Sí. ¿Por qué? Porque él no podía tener un mensaje religioso en el espacio público. Otro ejemplo, en Inglaterra, hace más o menos 2 meses, o 1 mes y medio, una señora que estaba rezando en su conciencia, ella estaba muda, pero estaba en la vereda de una calle frente a un abortorio donde se hacen abortos, ella estaba rezando en su interior y aparecen 2 policías y le dice, ¿usted está rezando? Quizás, le dice ella. Entonces usted está arrestada. Sí. Está arrestada porque está rezando en la vía pública. Entonces, ese es el futuro. Lamentablemente, o sea, el futuro es un futuro de persecución a menos que tomemos lo que nos pertenece del espacio público, a menos que dejemos de ser idiotas, en el sentido de a menos que nos sigamos mirando el ombligo, a menos que sigamos pensando que la realidad pasa todo en las 4 paredes de mi casa y en las 4 paredes del templo, porque el día de mañana vas a estar en un mall y te van a echar porque tenés una cruz. Agustín, es tan importante que Dios esté en la arena pública, que Dios esté en el gobierno. O sea, a Dios puede estar en todos lados. En la cárcel no hay ningún problema de llevar a Dios. En los hospitales, en la funeraria, no hay ningún problema. Pero a la hora no, pastor, el gobierno no. El gobierno es el primer lugar donde tenemos que estar nosotros y llevar a Dios a ese lugar con los principios y los valores bíblicos que dan la vida. Exactamente. Y otra cosa, Agustín.
siguiendo el tema que tú dijiste, ninguna persona que teme a Dios debe votar por un candidato que odia a Dios. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Es que, digamos, si así lo hiciera, su yo, su identidad, estaría totalmente mutilada. Ajá. Uno no puede ser una cosa en un lugar y ser otra cosa distinta en otro. La identidad de un ser humano adulto estriba en su unidad y en su continuidad. Ese es un tema que yo también trato acá porque desde la psicología, un psicólogo norteamericano llamado Erik Erikson caracterizó a la adolescencia como una desestabilización de la identidad. Entonces, vuelvo a lo que decía antes, estamos viviendo un momento adolescéntrico porque todos tenemos la identidad desestabilizada. No sabemos si somos hombres o mujeres, no sabemos ni siquiera quién tenemos que votar, actuamos como cristianos dentro de una iglesia, pero afuera votamos a alguien anticristiano. Estamos con la identidad mutilada por todas partes. Y así no se puede vivir, así viven los adolescentes. Y nosotros los pastores y personas como tú, que Dios ha dado una plataforma de influencia, tenemos que convertirnos en educadores para sacar a las generaciones que no sean más idiotas, que sean la generación de la victoria, la generación del poder, la generación de la sabiduría, no la generación de los idiotas. Usted dijo hace un rato algo muy interesante, que es ¿por qué es tan importante la educación en un niño, en un joven? Yo en este libro trabajo un tema que es el lugar del alma en la educación. Usted dijo, le van a arruinar la vida. Y yo voy un paso más allá, le van a arruinar el alma. Sí. Cuando uno se mete en el pensamiento pedagógico de Occidente, desde Platón hasta el siglo XIX, uno se da con una maravilla, que es que los pedagogos hablaban del alma todavía. Y entendían que la educación era una operación sobre el alma. De hecho, en un diálogo platónico, Sócrates le dice a un joven que está desesperado porque un sofista le enseña a ser sabio, le dice Sócrates algo así como, ¿no te has dado cuenta cuán importante es la educación como para que se la confíes a un sofista? La educación va a afectar tu alma, tu alma. Y el lugar del alma reaparece constantemente. Reaparece en el mundo medieval en Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, aparece, por ejemplo, en el mundo moderno en Rousseau, en Kant, en Locke, y aparece constantemente la idea de la educación es una operación sobre el alma. Sí, lo es. Ahora, ¿qué es hoy la educación para el grueso de la gente? Es un medio para ganar dinero. Es decir, ¿para qué mandamos a nuestros hijos a educarse? Para que reciban un cartoncito que les permita conseguir un puesto laboral. La gente hoy ha creído que la educación era una cuestión meramente técnica. Voy a instruirme para saber hacer algoritmos para poder trabajar en una empresa informática. La educación es mucho más que eso. Porque si eso fuese la educación... Define los pensamientos y define las decisiones. Mire, si la educación es solamente una cuestión de aprendizaje técnico para hacer dinero, dígame, ¿de qué sirve saber historia si yo no voy a hacer dinero sabiendo historia? ¿De qué sirve saber filosofía si no voy a hacer dinero haciendo filosofía? ¿De qué sirve la teología si no voy a hacer dinero haciendo teología? ¿De qué sirve la formación política si no voy a hacer dinero sabiendo de política? Claro, cuando el dinero se convierte en la medida de todo, entonces tenés perfectos trabajadores totalmente mal educados. Y ese es un gran problema, que es que te manipulan como quieren. Tenemos entonces que apostar, y esto es lo que planteo en el libro, una educación radical, una educación libre donde yo me doy cuenta de que el sistema está armado para mal educarme, para que yo sea un mal educado, y lo que yo tengo que hacer es animarme a saber de filosofía sin ser filósofo, animarme a saber de historia sin ser historiador, animarme a conocer de política sin ser un cientista político, animarme a saber de sociología sin ser un sociólogo. Eso está al alcance de todos. No me digan que no lo pueden hacer porque nunca ha habido tanto acceso, muy económico además, a libros, a conferencias, a cursos, a podcasts como este. Es decir, nunca hemos tenido tanto acceso, pero nunca hemos malgastado tanto el tiempo como hoy mirando cómo otros bailan por TikTok. Y yo creo que tú eres una persona clave para despertar ese movimiento y escuchándote a ti, simplemente escuchándote a ti, aprendemos muchísimo. Así que muchas gracias por lo que estás haciendo. Muchas gracias, Frank. Compremos el libro de Agustín Laje, Generación Idiota, en todas las tiendas del libro, en Amazon, en todos los países. También La Batalla Cultural se lo recomiendo. Eso yo lo leí y me gustó muchísimo. Sobre todo nosotros los líderes cristianos debemos leer el libro de Agustín Laje también,
porque es muy informativo. Yo aprendí muchísimo. Agustín, ¿qué viene después? ¿Estás escribiendo más? ¿Qué vas a hacer? No pares de escribir. No, tengo que empezar la gira de este libro. De hecho, esta es una de las primeras entrevistas que estoy dando sobre el libro. Bueno, estamos calentando motores. Gracias. No, a usted, pero por favor, gracias a usted. Vienen un año de giras por todas partes, por un montón de países de América Latina, también por distintas zonas de Estados Unidos que estamos definiendo todavía. Muy importante, sí. que es muy importante, Agustín, Estados Unidos se está convirtiendo en la nación hispana más grande del mundo. Exactamente, por eso... Te necesitamos acá, tú tienes que ir a todos los estados, los 50 estados tienes que ir. Por eso es que magnates como Soros, que están promoviendo agendas de ideología de género, de luchas de sexos, están, por ejemplo, comprando medios de comunicación hispanos, han comprado Radio Mambí, por ejemplo. Compraron, sí, las cadenas de Univisión. Exactamente. Y luego sí... Qué lástima que ese hombre lo compró. Qué lástima, pero sabe dónde tiene que comprar, porque él sabe que el público hispanohablante va a ser políticamente decisivo en este país. Ya lo es. Ya lo es. Ya lo es. Ya lo es. Por esto estos libros son importantes, que tú los promuevas en Estados Unidos. Sí. Muy importante. Estados Unidos se ha convertido en la nación hispana más grande del mundo. Esos números que dicen no son reales. Nosotros estamos en Miami, aquí entran miles de familias ilegales hispanas cada mes. Entonces, estamos hablando de millones y millones de personas. Y esta información es importante porque la mera presencia tuya es una presencia educadora. Y por eso te persiguen, por eso te critican. Y yo quiero felicitarte por mantenerte y te pido que sigas escribiendo y sigue haciendo lo que estás haciendo, porque es tan importante. Yo creo con todo mi corazón que Dios te llamó para eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias a usted por la invitación. Nos vemos en la próxima, Agustín. Tenemos que continuar esta conversación. Claro que sí. Vamos todos a buscar el libro, ¿ok? Generación Idiota. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Búsquenos en el canal de YouTube. Hagan un clic en las campanitas. Bendiciones. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.